de microbiología, y de Laboratorio de Microbiología, para este tema interesante que es justamente un trabajo que ha sido publicado hace relativamente poco, ¿no es cierto?, sobre las propiedades inmunológicas de la uña de gato. Así es que, bien, gracias Iván por la charla y arrancamos. Buenos días. Bueno, básicamente lo que les voy a mostrar el día de hoy son informaciones que hemos generado hace ya más o menos 10 años en relación a estudios relacionados con la uña de gato. Lo que voy a hacer es un poco dividir la información en, primero, las evidencias que tenemos de que la uña de gato tiene propiedades antiinflamatorias. Es decir, vamos a mostrar algunas de las informaciones que nos dan esta conclusión, y en una segunda parte algunos de los mecanismos inmunológicos que hemos estado estudiando en los últimos años también y recientemente. Aún tenemos muchos cabos sueltos, así que de repente información que ustedes nos puedan dar pues nos puede ayudar. Bien, entonces, en relación a la uña de gato, o Uncaria tomentosa, como todo el mundo la conoce, se trata de una liana de aproximadamente 30 metros, originaria de la selva peruana. Si ustedes revisan muchos de los artículos de estudio en relación a uña de gato, habla mucho de la procedencia de la uña de gato en el Perú. Se ha utilizado por muchas tribus de la Amazonía. Distintas partes de la planta son normalmente utilizadas, pero digamos las que se ha podido estudiar con mayor énfasis son aquellas que utilizan la corteza de la planta, ¿okay? Porque ahí se ha encontrado, digamos, mayor contenido de los metabolitos que tiene esta planta, que dicho sea paso, son bastante variados. Y en relación a la investigación que normalmente se realiza con drogas, por ejemplo, drogas farmacéuticas, todas ellas siguen distintas etapas, que de alguna manera creemos que deben seguir también los productos naturales, debido a que no tenemos, inclusive hasta el momento, por ejemplo, una farmacopea herbaria que nos diga cuáles son los pasos o qué es lo que se debe medir. Pero en todo caso, los pasos que normalmente se siguen con una droga, un producto farmacéutico, tienen que ver con la estandarización, con la realización de estudios preclínicos, tipo evaluación de la toxicidad, ensayos biológicos. En una tercera etapa están los ensayos clínicos, donde se habla de los estudios de fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4, con las características que se ven ahí. Básicamente nosotros hemos participado en lo que está en azul, es decir, realizando evaluaciones de la toxicidad del producto, ensayos biológicos, y recientemente hemos empezado un ensayo clínico. Como saben, la uña de gato tiene varios metabolitos, varios compuestos que han sido demostrados ya definitivamente en relación al contenido, tipo flavonoides, tipo taninos, proceridinas, cisterpenos, esteroles, alcaloides, glicósidos del ácido quinóbico, y recientemente, hace algunos años, se habla del ácido quínico. Todos ellos con distintas propiedades atribuibles, pero básicamente por muchos años se ha pensado de que los alcaloides son los que producen muchos de los efectos de la uña de gato. Es así que tenemos alcaloides de dos tipos en el caso de la uña de gato: los pentacíclicos y los tetracíclicos. En general se habla de que los pentacíclicos son los buenos y los tetracíclicos son los malos, entre comillas, de la película. Pero sin embargo, aún así, hay estudios en los cuales, incluso sacándole o en todo caso disminuyendo la cantidad de alcaloides, la planta sigue teniendo efectos todavía. Por lo tanto, no necesariamente son los alcaloides los que producen sus efectos. Acá pueden ver algunos de los grupos de alcaloides cuando hacen una cromatografía tipo HPLC, donde podemos identificar tanto pentacíclicos como tetracíclicos. Básicamente la estructura es por los anillos. Esta es una estructura básica de un alcaloide pentacíclico. Nosotros iniciamos muchos de los trabajos con uña de gato evaluando la toxicidad. Es importante tener un parámetro que nos diga qué tan tóxico es el producto.
porque eso va a depender de que los efectos que encontremos en el producto se deban o no a un cierto grado de toxicidad del producto. Uno de los primeros estudios, entonces, ha sido la evaluación de la toxicidad en animales, ¿no? Normalmente los ratones, las ratas de laboratorio nos ayudan a determinar lo que es el DL50, que en este caso encontramos que era de 14 miligramos por kilo. ¿Okay? Es un valor bastante alto, en todo caso, que lo hace un producto en primera instancia inofensivo. Pero no solamente se debe evaluar la toxicidad aguda en animales, sino también en células, porque finalmente es donde va a actuar el producto. Tal es así que hay estudios como el de Santa María, en el cual utiliza una línea celular de ovario de hámster chino, y encuentra que en un rango de 10 a 100 miligramos el producto o el extracto que evalúa no resulta ser citotóxico. Nosotros evaluamos también, mediante la determinación del IC50, el grado de toxicidad de la eucarioto mentosa, utilizando un reactivo que es el MTT, y encontramos un valor de 16 miligramos por mililitro, es decir, en un rango bastante alto. La uña de gato tampoco resulta ser tóxica, y en este caso evaluamos células mononucleares de sangre periférica, humanas. Y este dato es importante porque acuérdense que una línea celular no tiene mucha variabilidad en cuanto al comportamiento, son líneas que normalmente se comportan igual. En cambio, una célula mononuclear proveniente de un humano puede variar de humano en humano dependiendo también del sistema inmune de esa persona. Las células no se comportan igual. ¿Qué forma han probado? Es decir, alcaloides totales, ¿qué tipo de uña de gato? Sí, en el caso de nosotros utilizamos un extracto hidroalcohólico de la uña de gato, del cual el único marcador que tenemos es que contiene 5% de alcaloides oxindólicos totales, tanto pentacíclicos como tetracíclicos. Pero no solamente la citotoxicidad se puede producir directamente por un fraccionamiento o una disrupción de la membrana celular, sino también se puede inducir a través de mecanismos fisiológicos como la apoptosis, que es una muerte celular programada, que en este caso también la hemos evaluado utilizando técnicas como la coloración con naranja de acridina, que nos permite teñir el núcleo cuando la célula no está en apoptosis, y cuando la célula está en apoptosis la emisión de fluorescencia es muy tenue, y eso es porque el DNA está siendo degradado. Evaluamos tanto a las 4 horas como a las 20 horas, y el grado de apoptosis encontrado a distintas concentraciones de la uña de gato, del mismo extracto que mencioné hace un rato, básicamente es muy bajo, ¿no? Se puede hablar de apoptosis espontánea, pero no de una apoptosis inducida directamente por el producto. Por otra vía, también evaluamos el nivel de caspasas. La caspasa 3 es una enzima que está bastante ligada a la inducción del proceso apoptótico, de tal manera que es importante medirla. Nosotros lo medimos por ELISA y básicamente no encontramos niveles elevados de esta enzima, por lo tanto podemos decir de que tampoco hay un elevado nivel de apoptosis. Pero no solamente se ha medido la citotoxicidad en líneas celulares y en células humanas normales, sino también hay grupos que han medido el efecto de la uña de gato sobre células neoplásicas, específicamente líneas celulares neoplásicas. Y tenemos, por ejemplo, grupos que han podido inclusive aislar ciertos alcaloides específicos como la nitrafilina, por ejemplo, la cual probada en líneas de sarcoma o de cáncer de mama, producen un nivel de citotoxicidad que es mucho más bajo, relacionado o referenciándolo a drogas utilizadas normalmente en cáncer, como la ciclofosfamida o la vincristina. El grado o el IC50 en este caso es mucho más bajo que el de estas drogas, por ejemplo. Cuando se evalúa también la inhibición en el crecimiento de las líneas neoplásicas, también se ha visto que con esta fracción alcaloide se logra tener un alto grado de inhibición en el crecimiento de estas células a mayores concentraciones, o en todo caso en forma dosis dependiente. Nosotros hemos probado recientemente el extracto de uña de gato en una
línea de melanoma B16, y vemos que a pesar de que hay un pequeño porcentaje de inhibición, no es completo, es decir, no llega al 50%, tenemos valores por debajo del 80% nada más, pero en todo caso son evidencias de que la uña de gato es un producto bastante seguro, tanto en ensayos biológicos como en in vitro, de tal manera que no induce citotoxicidad ni apoptosis en células normales, pero sí en algunas células neoplásicas. Y esto ha dado pie entonces al estudio de la uña de gato, por ejemplo, en cáncer, que vamos a hablar un poquito más hacia el final. En relación a los mecanismos que tienen que ver con la actividad antiinflamatoria de la uña de gato, nosotros hemos evaluado mediante una serie de modelos, sobre todo modelos animales, cuál es la capacidad que tiene la uña de gato de inhibir la inflamación. Este es un modelo del edema plantar, en el cual en ratones se les induce o se les inocula un compuesto que es la carragenina, que induce un proceso inflamatorio importante en el animal, y al cabo de 4 horas uno puede medir el efecto de este producto. Adicionalmente, nosotros hemos evaluado entonces distintas concentraciones del extracto de uña de gato, tanto de un extracto hidroalcohólico como de un extracto acuoso de la uña de gato. Comparado con un control, con una droga comúnmente utilizada en inflamación como es la indometacina, lo que podemos ver es que a concentraciones de 50 microgramos por mililitro para el caso del extracto hidroalcohólico, tenemos porcentajes de inhibición comparables con el de indometacina, y este porcentaje se incrementa conforme aumentamos la concentración de la uña de gato, es decir, hay una inhibición también dosis dependiente, básicamente para el extracto hidroalcohólico. En el caso del extracto acuoso, podemos ver que recién a 200 microgramos por mililitro podemos obtener una inhibición comparable a la del control de indometacina o al del control del extracto hidroalcohólico. ¿La vía de administración? No escuché. ¿De la uña de gato? Sí. Sí, normalmente alimentamos al animal con una sonda. Okay. Entonces se alimenta, es una alimentación cada en una hora del día con sonda. Okay. Pero no dices dices la concentración de lo que administras, pero no dices cuál es la concentración que administras, es decir, cuántos miligramos por kilo es decir, colocas 200 microlitros por decir a cada ratón de esas dosis. Sí. Eso es. Sí. Sí, pero 100, 200, para saber qué cantidad realmente administras a tus ratones. Por peso corporal se refiere. Sí. Sí. Esa es la concentración final en todo caso en el alimento que se le da al animal. Es decir, colocas esto con una sonda, sí, a cada ratón y colocas entonces, digamos, 100 microgramos por ml de tu solución de uña de gato, pero ¿qué cantidad administras? ¿100 microlitros, 200 microlitros o X miligramos por kilogramos? Sí, tienes razón. Hay un error acá. Después de inducirle el edema, lo que nosotros obtenemos es el fluido. Sobre ese fluido separamos las células, y in vitro es donde agregamos las concentraciones. Perdón, disculpe. Okay. Sí. No es que mides con un caliper la inflamación o algo así después de haber administrado al ratón. No administras al ratón, sino lo que vas a hacer es colocar sobre lo que vas a sacar del fluido, vas a colocar. Entonces es un ensayo in vitro en realidad, sí, o ex vivo. Sí. Sí, ex vivo. Entonces, lo que nos lleva a este modelo es un poco a analizar que frente a un estímulo irritativo, como en este caso la carragenina, tenemos una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria tiene muchos aspectos que la llevan a cabo, como por ejemplo las citoquinas, ¿no? Una de las citoquinas importantes para la inducción del proceso inflamatorio es esta citoquina